La Nueva España. Los antecedentes. En este video vamos a conocer las culturas que se desarrollaron en Mesoamérica, lo que ahora conocemos como el centro y sur de México y Centroamérica, algunos de sus aportes, características y su vida cotidiana. Regiones geográfico-culturales. Para el análisis de las culturas que se establecieron en el continente, en 1943 el antropólogo Paul Kirchhoff definió dos áreas geográficas, Mesoamérica y Áridoamérica. Mesoamérica se delimitó desde el centro de México hacia el sur, incluyendo países de la actual Centroamérica, Belice, Guatemala, Honduras y Costa Rica, caracterizada por contar con varios ríos y tierras fértiles, propicias para la agricultura, la pesca y domesticación de algunos animales, mientras que la parte norte, denominada Áridoamérica, por su clima semidesértico, cuenta con pocos cuerpos de agua, lo cual dificultó el desarrollo de la agricultura. Los pobladores de esta región se organizaban en pequeños grupos, eran seminómadas, se movilizaban en función de la disponibilidad de alimento. Primeros pobladores en Mesoamérica. Los primeros pobladores se establecieron alrededor del año 35.000 a.C. La organización en ese entonces fue de carácter nómada. Paulatinamente pasó a ser seminómada. Hasta que lograron dominar la agricultura, pasaron al sedentarismo, fundando grandes urbes donde se establecieron importantes culturas. Algunas de las características de las culturas mesoamericanas fueron: agricultura como base de la economía, la familia era el núcleo de la sociedad, uso del calendario solar, invención de escritura jeroglífica, uso de sistema numérico vigesimal, ciudades urbanizadas, provistas de servicios públicos, acueductos, escuelas, mercados, etc. Para entender de mejor manera la evolución y los momentos clave de las culturas, se han definido periodos de tiempo específicos, los horizontes culturales, los cuales vemos a continuación. Horizonte prehistórico o preagrícola. Abarca del año 35.000 a.C. hasta el 5.000 a.C. Durante estos siglos, el Homo sapiens sapiens, que habitó en esa época, experimentó el uso del fuego. Adquirió habilidad para elaborar pequeñas herramientas que le permitieron cazar, y se dedicó a la recolección de frutos, hortalizas, semillas y hierbas comestibles. Del año 7000 a.C. al 5000 a.C. comenzaron a formar pequeños grupos dedicados a la caza y recolección. Lograron la domesticación de algunos cultivos como la calabaza, el chile y el aguacate, y el perfeccionamiento de los instrumentos de caza, con los cuales sus presas eran de mayores dimensiones. Del año 5000 al 2500 a.C. iniciaron los asentamientos humanos, debido a la domesticación de algunos cultivos como el maíz, el frijol y el zapote, para posteriormente dar paso al dominio de la agricultura y domesticación de algunos animales como el perro. Los recolectores pasan a formar pequeñas aldeas, las cuales se mantenían a través de fuertes lazos sociales. Comenzaba el sentido de pertenencia, pero aún no se manifestaba una sociedad jerarquizada. Horizonte preclásico. Comprende del año 2500 a.C. al 500 a.C. Los asentamientos humanos se consolidan en las aldeas, las cuales comienzan con poblaciones pequeñas de entre 50 a 60 personas. Las viviendas presentan un patrón común, la existencia de un patio trasero y los cuartos. En el patio se realizaban actividades relacionadas con el cultivo, algunos trabajos manuales como bordados o cerámica, mientras que en los cuartos se encontraban los dormitorios y la cocina. Cerca del año 1200 a.C. surge la especialización del trabajo y la estratificación social. La jerarquización, de acuerdo a la actividad que se realizaba en la sociedad. Las pequeñas aldeas pasan a ser grandes ciudades, con villas de más de 200 hogares, superando los 1000 habitantes, provistas de servicios públicos. Comienza la consolidación de la cultura madre, la cultura olmeca, entre el año 1800 y 200 a.C., estableciéndose en el Golfo de México, en los actuales estados de Veracruz y Tabasco, cuya ciudad principal fue San Lorenzo, en la cual gestaron las bases de las culturas mesoamericanas. Algunas de esas bases fueron el culto al jaguar a través de rituales, representaciones y artesanías. La agricultura se practicó con éxito, aumentando el rendimiento. Los olmecas implementaron el maíz como base de la alimentación. La organización política se fundamentó en la teocracia y el sacerdocio, respetando el linaje de los gobernantes, el uso de las matemáticas para edificar sus construcciones, en función de estimaciones astronómicas, y el desarrollo de escritura jeroglífica dejando por escrito acontecimientos y conocimientos adquiridos, uso del calendario solar,
con el cual regían algunas de sus actividades, como la agricultura o los rituales a sus deidades. Otras de sus ciudades emblemáticas fueron La Venta y Tres Zapotes, donde, al igual que en San Lorenzo, se encontraban las colosales cabezas olmecas, esculturas de gran tamaño talladas en piedra. Los olmecas se dieron cuenta que una vez dominadas ciertas actividades como la agricultura, la pesca y la caza, es posible establecerse en un solo lugar, que a través de la especialización del trabajo, las personas puedan dedicarse a diversas actividades y contribuir a la conservación y desarrollo de la urbe. Hacia el año 200 a.C., después de 1600 años, la cultura olmeca comienza su decadencia, y con ello pasamos a otro horizonte cultural, horizonte clásico. Abarcando del 200 a.C. hasta el 900 después de Cristo, esta etapa se caracterizó por el surgimiento y consolidación de varias culturas mesoamericanas, como la maya, teotihuacán, zapoteca y huasteca. Teotihuacán se estableció en el Valle de México entre el año 200 a.C. y el 650 después de Cristo. Esta cultura desarrolló de manera compleja la estratificación social, incluyendo dentro de su nobleza a sacerdotes, militares y políticos. La ciudad se encontraba dividida en barrios, donde en cada uno habitaban distintos sectores sociales, caracterizados por la actividad que ejercían. Esta cultura construyó la pirámide del Sol, una pirámide de luna, recurriendo al método de construcción mesoamericano, basado en la orientación astral. Desarrollaron el culto a Quetzalcóatl, dios del viento y de la sabiduría, así como a Tlaloc, dios de la lluvia. La ciudad llegó a ser habitada por cerca de 40,000 personas, para lo cual se introdujeron obras hidráulicas, mercados para surtirse de víveres, juego de pelota para rendir culto a sus dioses, explanadas para los ritos religiosos y complejos administrativos para llevar la organización de la ciudad. Esta cultura regía la producción del Valle de México. Estableció relaciones de comercio asimétricas sobre pueblos de menores proporciones. Su influencia alcanzó a la cultura maya, a quien por algunos años le impuso una dinastía al servicio de los teotihuacanos. Finalmente, en el año 650, inició su decadencia, principalmente por la presión de otras culturas. Maya se asentaron en los estados de Chiapas, Campeche, Yucatán, así como en Guatemala y Honduras, entre el año 300 y 900. Comenzó su esplendor al limitar la influencia de Teotihuacán sobre su territorio y cultura. Hacia el año 600, construyeron ciudades como Palenque, Bonampak, Tikal, Chichén Itzá y Calakmul. Sin embargo, entre estas ciudades, gran parte del tiempo la relación fue de rivalidad. Se enfrentaban a encarnizadas contiendas militares para lograr controlar la región. En la agricultura implementaron el sistema de roza. Quemaban extensiones de la selva, y las cenizas se usaban como abono para después sembrar sobre esto. Los mayas fueron astrólogos destacados. Su calendario solar y lunar fue de gran exactitud, ya que implementaron la cuenta larga, que es el equivalente a comenzar a contar a partir del nacimiento de Cristo. Aún no se sabe qué significó para ellos el inicio de esta cuenta, o por qué determinaron exactamente esta fecha. Inventaron el papel de amate, donde plasmaron los códices. A través de un sofisticado sistema jeroglífico, dejaron constancia de los eventos de la ciudad. Sus dioses principales fueron Kukulcán, el nombre maya para Quetzalcóatl, y Chacmol, dios de la lluvia. Implementaron el sistema numérico vigesimal, es decir, la base era el 20, y su gran aporte, el uso del 0, lo cual les permitió generar cuentas exactas. Al igual que los habitantes de Teotihuacán, practicaron el juego de pelota y los sacrificios humanos. Cerca del año 830, las ciudades mayas comenzaron a ser abandonadas, a causa de las guerras por el control territorial, que fueron diezmando a la población. La guerra y la hambruna disminuyeron la influencia de esta cultura. Zapotecas. Esta cultura se desarrolló en el Valle de Oaxaca, entre el año 300 y 800. Su ciudad principal fue Monte Albán, y el centro ceremonial con un importante culto a la muerte fue Mitla, guardando similitud con las construcciones de Teotihuacán. Con esa cultura tuvieron una estrecha relación. Incluso artesanos zapotecas habitaron de manera permanente en Teotihuacán, elaborando joyas para los gobernantes. Destacó su arte funerario con las urnas zapotecas, las cuales colocaban en las tumbas. Su religión era politeísta, pero también realizaban prácticas ligadas a la creencia en el nahualismo y el tótem, caracterizada por la capacidad de transformarse en animales. Su decadencia comienza cerca del año 700, disminuyendo su influencia. Para el año 800, poco a poco los mixtecas llegaron al territorio zapoteca,
influyendo en su cultura en años posteriores. No solo existieron estas culturas, sin embargo, fueron las que mayor influencia ejercieron. Se establecieron relaciones asimétricas donde los pequeños señoríos y su población tuvieron que rendir tributo, generalmente en especie, a las grandes civilizaciones. Esto propició intensos intercambios tanto comerciales como culturales. Horizonte postclásico. En este periodo ascienden otras culturas. Comienza el flujo de pobladores de la zona árido-américa, los chichimecas hacia Mesoamérica, en busca de establecerse en territorios que favorecieran las actividades propicias para la vida sedentaria. Sin embargo, durante esta migración se presentaron varios conflictos entre las ciudades, motivados principalmente por imponer su influencia entre los demás y lograr el control de los corredores comerciales, las mejores tierras y algunos materiales que se consideraban preciosos. Debido a esto, la guerra fue una de las actividades principales y los guerreros se situaron en la cima de la pirámide social. Toltecas, asentándose en el actual estado de Hidalgo, entre el año 950 y 1200. Esta cultura fue heredada de Teotihuacán. Tuvo su esplendor en la ciudad de Tula, que llegó a concentrar alrededor de 40,000 habitantes, conformada por chichimecas, pobladores de Aridoamérica y nahuas. Se potencia el culto a figuras y deidades alusivas a la guerra, dedicando un templo exclusivo a los guerreros, las élites del jaguar y el águila. A través de las importantes esculturas que simulaban guerreros, los atlantes rindieron homenaje a sus cuerpos militares. Tula fue considerada como una ciudad ideal mágica, la urbe por excelencia, ligada al culto a Quetzalcóatl. Mantenía una fuerte influencia mitológica y política. Los gobernantes de otras ciudades acudían a Tula ante Quetzalcóatl para ser ratificados en su cargo. Su influencia llegó a territorios mayas, a la refundada Chichén Itzá, Huasteca Totonaca, estableciéndose en la región huasteca que comprende parte del estado de Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo. Presenta su auge en el año 800 y 1521. Las ciudades emblema fueron Tajín, ubicada en Veracruz, y Tamoy, en San Luis Potosí. Estos centros urbanos llegaron a concentrar cerca de 20,000 habitantes. La mayoría de sus pobladores eran originarios de la extinta Tula. Sus deidades principales fueron Tajín, dios del trueno, y Centeotl, diosa del maíz. Los productos agrícolas predominantes, el maíz, café, naranja, plátano, cacao y guayaba, entre otros. Fueron buenos escultores, dominando técnicas en piedra y cerámica, diferenciándose por el uso de caras sonrientes. La estructura social se dividió en dos grupos: los nobles, conformada por sacerdotes, gobernantes y dueños de riquezas, y los plebeyos, quienes realizaban diversos oficios como la agricultura, pesca y artesanías. Fue una cultura matriarcal. La mujer tenía un papel importante en su estructura. Entre otros, era la que decidía los derechos de herencia. Mixteca. Se estableció en el sur de Guerrero y Oaxaca en el año 800 a 1521. Cultura heredada de los zapotecas, con quienes mantuvieron estrecha relación. Su organización era a partir de la existencia de varios señoríos, pero que a través de las relaciones comerciales, sociales, políticas y religiosas, se identificaban bajo una cultura común. Dominaron la alfarería, orfebrería y metalurgia en materiales diversos, como el oro, plata, cobre, turquesa y perlas, así como el manejo de la cochinilla, un colorante natural, muy preciado tanto en la región como fuera de ella. La agricultura fue la base de su economía. Al contar con zonas áridas, desarrollaron técnicas como las terrazas para poder obtener buenas cosechas. Su religión era politeísta y la cosmovisión de su origen la atribuían al árbol de la vida como su creador. Aztecas, cultura que tuvo gran influencia en Mesoamérica. Previo a la llegada de los españoles, establecida en el lago de Texcoco entre 1300 y 1521, fueron herederos de la cultura de Teotihuacán y Tula. Dominaron desde el Valle de México, varias regiones de los alrededores, de las costas y del sur, y en su máximo apogeo, su ciudad emblema, Tenochtitlan, llegó a ser habitada por 250,000 pobladores. Las principales actividades de esta cultura fueron la guerra, la agricultura y el comercio. Es a través de la guerra y la triple alianza con Tlacopan y Texcoco que lograron someter a varios señoríos, los cuales son obligados a rendir tributo. Utilizaron la técnica de cultivo en chinampas, permitiendo que su producción pudiera abastecer a la ciudad. La chinampa era una balsa cubierta con tierra que se dejaba sobre los lagos para ganar extensión de cultivo. Fueron una cultura politeísta, mantuvieron el culto a Quetzalcóatl y a Tlaloc,
el culto a la muerte y los sacrificios humanos tuvieron un papel central dentro de sus prácticas religiosas. La sociedad se encontraba estratificada a partir de las actividades que realizaban la población a través de los barrios o calpullis. Destacaron en la impartición de la educación. El Calmecac era la escuela para los nobles, donde los preparaban para el servicio religioso o militar, y el Telpochcalli era para la clase baja. Si algún joven destacaba en las artes de la guerra, podría ascender a un grado mayor. Para organizar sus actividades ceremoniales y agrícolas, emplearon el calendario solar, y gracias a los múltiples códices que elaboraron, es posible conocer parte de su historia. Resumen de la lección. Las culturas mesoamericanas transitaron por varias etapas, las cuales permitieron alcanzar la madurez como civilización, a través de técnicas de cultivo, de caza, de pesca, de construcción, de obras y servicios públicos. Algunas destacaron y aprovecharon su poderío e influencia para someter a las de menores proporciones. Destacan sus avances científicos, principalmente en las cuestiones astronómicas, las cuales se aplicaban para varias actividades, en especial la agricultura y sus rituales, así como para la construcción de centros ceremoniales. La actividad comercial que desarrollaron generó sólidos lazos de intercambio, pero también desató la disputa por el control de los recursos. Igualmente fue propicio para el intenso intercambio cultural. Para analizar estas culturas se establecieron los horizontes culturales. En el horizonte preclásico, la cultura olmeca, comienza a establecer las características de las futuras generaciones. En el periodo clásico se presenta el auge simultáneo de varias culturas como la de Teotihuacán, la maya y zapoteca. Durante el horizonte posclásico se presentaron movimientos migratorios de los chichimecas, los habitantes de Aridoamérica, quienes comienzan a establecerse en territorio mesoamericano. Es un periodo de reordenamiento donde la guerra adquiere trascendencia, ocupando un importante espacio en la vida social. Algunas de las culturas de este periodo fueron toltecas, huasteca totonaca, mixtecos y, finalmente, los aztecas, quienes adoptaron parte de la cultura tolteca y de Teotihuacán. Para consolidar tus conocimientos, te invitamos a practicar los ejercicios adicionales. Hasta la próxima.